Muy buenas noches para todos los amables oyentes de la emisora La Voz de Dios y también todos aquellos que nos sintonizan a través de la www.escalandopeldanos/inclinada emisora y para todos los amigos que nos sintonizan a través de ICAEP TV. Bienvenidos a este su programa Palabra Profética, un programa donde a diario Dios nos habla al oído, Dios nos da la respuesta a todas aquellas inquietudes que un día le hemos puesto delante de Él. Esta noche tenemos un invitado especial, nos acompaña nuestro amado pastor Adolfo Céspedes de la iglesia. Muy buenas noches, Dios le bendiga, de la iglesia Dios Poderoso Príncipe Guerrero. Pastor Adolfo, bienvenidos a este programa. Esperamos de que sea Dios hablando hoy a toda nuestra comunidad, ¿verdad? Tanto a nivel televisivo como a nivel radial. Sí, Pastor Elkin, muy buenas noches. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda de estar acá en la televisión, en CAEP TV. Y oro a Dios que hoy podamos ser ministrados a través de esta palabra profética que vamos a estar disertando aquí en esta noche. Y sé que Dios tiene algo muy poderoso para hablarnos, algo que a pesar de que fue escrito hace muchísimos años, es una palabra profética para este tiempo. Y sé que los que están a través de la web, los que están escuchando a través de la emisora, van a ser bendecidos a través de esta palabra. No queda más sino que dar el espacio para que sea Dios hablando a su pueblo, pero no sin antes levantar nuestras manos y decirle gracias te damos, Dios, ¿verdad? Por este día que pasó, gracias por esta tarde, gracias por todas las cosas que hasta hoy nos has dado, Señor. Padre, gracias por la audiencia, gracias por los televidentes, Padre, y gracias por esta palabra que estoy seguro, amado Dios, que va a traer respuesta a nuestra vida. Pastor Adolfo, el espacio es suyo. Gloria a Dios. Sí, comentaba de que vamos a estar compartiendo una palabra que está en el libro de Daniel, capítulo 6. Sé que es una palabra que hemos estado leyendo muchísimas veces, pastor, y que Dios ha hablado a través de las congregaciones, a través de pastores, a través de profetas. Y quiero compartirlo para esta preciosa noche, la palabra de Daniel en el foso de los leones. La palabra en la cual podemos aplicarla a este tiempo, ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles, de estos últimos tiempos en los cuales hay afán, ansiedad, desesperación. Y el pueblo de Dios muchas veces entra en esa corriente de querer solucionar las cosas de pronto como las soluciona la gente del mundo, pastor. Y a pesar de que Cristo deja una palabra de esperanza cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Daniel da un ejemplo de lo que es ser fiel a Dios en medio de una crisis, de lo que es ser fiel a Dios en medio de una presión, lo que es ser fiel a Dios en medio de una adversidad. Entonces a eso me quiero referir en esta preciosa noche. Aleluya, quiero leer el texto. Daniel capítulo 6. Dice el versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aleluya. Entonces, como hacía de introducción, pastor, que nosotros en este tiempo tenemos que estar con algo que Dios nos entregó, que es muy poderoso, que es el discernimiento, tener la capacidad de poder discernir cuando alguien o alguna circunstancia nos quiere llevar a serle infiel a Dios. De pronto llevamos una vida agradable a Dios, llevamos una vida de la mano de Dios, y va a haber personas, como de pronto pudimos leer aquí, que van a buscar la ocasión de hacernos caer
para poder fallarle a Dios y poder dañar de pronto ese propósito que tiene Dios con cada uno de sus hijos, para poder establecer ese propósito, válgase la redundancia, en nuestras vidas y establecer el reino de los cielos. Yo en una clase que estamos dando en la congregación los días lunes, para la gloria de Dios, estoy dictando un discipulado y les compartí a los hermanos una frase que me impactó un día y hablando de la fidelidad, me impactó esa frase cuando leí que decía: no es que Dios tenga hijos preferidos, sino que para algunos Dios es el preferido. No es que de pronto usted ve de que alguien, que pareciera que Dios lo tuviese pechichón, que pareciera que Dios lo tuviese ahí como resguardado, no, sino que para esa persona Dios es todo. Dios es una prioridad, pastor. No, Dios no es una opción. No dice que de pronto está la circunstancia adversa, está la calamidad y entonces miran otra opción. No, para los hombres que realmente son fieles a Dios, primero está el Señor, pastor. O sea que podríamos decir entonces que todos aquellos cautivos que estuvieron en Babilonia, ¿verdad? Entre todos ellos, Daniel prefirió a Dios. O sea, amén, podríamos decir o pensar, ¿verdad? En este caso que muchos de aquellos israelitas pudieron doblar sus rodillas, pero Daniel prefirió a Dios. Amén, pastor, así es. Daniel, dice la escritura que buscaron ocasión de hacerle caer por causa de la ley de su Dios. O sea, ellos sabían quién era Daniel. Y dice la escritura que en Daniel había un espíritu superior. Por eso lo que usted acabó de decir, de pronto habían otros israelitas que fueron cautivos allá a Babilonia y de pronto sí doblaron sus rodillas. De pronto sí dijeron: no vamos a ser muertos, de pronto mi familia va a caer. Entonces decidieron hacer lo que el rey había establecido como decreto. Pero Daniel dice que había un espíritu superior en él, el cual hacía en él hacer una distinción. Pastor, porque el que tiene un espíritu distinto ve las cosas de una manera distinta. El que tiene un espíritu superior, aleluya, toma determinaciones distintas a los demás, visualiza las cosas de una manera distinta, establece cosas distintas en su vida, en la vida de los demás. Si recordamos a Josué y Caleb cuando fueron los 12 espías y fueron a mirar la tierra prometida, dice la escritura que habían 10 que habían venido llorando, de pronto diciendo, ministrando a los demás: no vamos a ir allá, no vamos a tomar esa tierra porque allá hay gigantes. Pero Josué y Caleb, como había un espíritu superior en ellos, distinto, determinado, dijeron: vamos, porque nos los vamos a comer como a pan. Entonces el que tiene un espíritu superior en Dios visualiza las cosas de una manera distinta. Por eso, aunque de pronto estés atravesando momentos de dificultad, quiero darte esta palabra: aunque estés atravesando momentos difíciles, aunque estás siendo presionado en tu empleo, de pronto te llegó una carta amenazadora de que te van a retirar, déjame decirte que en ti hay un espíritu superior. En ti hay algo que te hace mirar las cosas que no son como si fuesen. Empieza a declarar lo que Dios tiene para tu vida, no importa lo que estés atravesando, pastor. Daniel lo tenía. En Daniel había algo distinto. En Daniel existía algo superior a los demás. Aleluya. Entonces Daniel estableció, a pesar de que había un decreto, que habían presionado al rey que decretara que todo aquel que hiciera lo distinto a lo que él había establecido en el reino tenía que ser echado al foso de los leones. Pero Daniel incrementó su carácter, lo que se había formado en él, lo incrementó más. Es que cuando tú, aleluya, no importa que te presionen, no importa que de pronto quieran establecer cosas distintas en tu vida a la cual te formaste, aleluya, ese carácter que Dios ha formado en ti, tú dices: no, yo voy a seguir formándome en ese carácter, voy a seguir intensificando. Dice que Daniel no dejó de orar, pastor. Daniel abrió más las ventanas, me imagino que Daniel intensificó más su voz. Él declaró más aún fuerte, porque dice que me van a hacer caer. Bueno, yo no voy a dejar de adorarte, no voy a dejar de seguirte, no voy a dejar de estar a tus pies, no voy a dejar de rendirte, aleluya, mi vida para que tú te agrades, aleluya, porque yo sé quién eres tú, aleluya. Entonces, en Daniel, muy a pesar que Daniel sabía que esto le podría ocasionar problemas. Daniel sabía, pastor, que esto podía ocasionar cosas adversas en su vida. Y es lo que de pronto le comentaba yo a mi esposa en una conversación que teníamos. Le decía: mi amor, muchas veces uno pareciera que Dios fuese injusto. Pareciera. ¿Por qué? Porque cuando los hombres de Dios establecidos en la Biblia fueron fieles, eso los llevó a una adversidad.
Daniel, a pesar de que fue decretado esto, a pesar que en él se estaban buscando la manera de que cayera, Daniel dijo: no, yo no voy a adorar a otro Dios. Yo sé quién es Jehová de los ejércitos. Yo sé quién es el rey al cual yo he depositado mi confianza. Y a pesar de que él abrió más sus ventanas, a pesar que declaró más palabras hacia Jerusalén, a pesar de que de pronto empezó a orar de una manera profética sobre su pueblo, porque había una esperanza de que ellos tenían que volver nuevamente ese remanente allá a Jerusalén, porque fueron ahí a Babilonia por su desobediencia. Pero me imagino que la oración de Daniel era visualizando lo que otros no veían. Él veía ese pueblo regresando. Él veía ese pueblo volviendo nuevamente allá a establecer esa nación que Dios le había dicho que ellos iban a hacer. Entonces Daniel es fiel a Dios y eso lo lleva al foso de los leones. Hay una expresión, Pastor Adolfo, ¿verdad? Y es que el punto de referirse a un espíritu superior me hace mirar la capacidad intelectual que tenían los sátrapas, la capacidad intelectual que tenían aquellos gobernadores de aquella época. También me hace mirar lo referente a los astrólogos, ¿verdad? Todos estos hombres, los astrólogos, los brujos, los hechiceros que estaban en aquel reino, ¿verdad? Daniel no los tuvo en cuenta. Daniel no tuvo en cuenta de que ellos podían también tener parte de conocimiento. Lo que Daniel tenía en ese momento sobre su cabeza era que sobre él Dios había decretado una palabra. Jehová había dicho: todo el tiempo estaré contigo y mi espíritu estará contigo. Esto quiere decir de que el espíritu superior que estaba sobre Daniel, entonces también ese espíritu superior, tipificado Espíritu Santo, estaba sobre aquellos astrólogos, ¿verdad? Sobre aquellos Amén. Brujos que estaban en aquel reino. Amén, pastor, así es. En él había una sabiduría de la cual muchos, me imagino que ellos mismos veían en Daniel ese espíritu superior y decían: este tiene algo distinto. A pesar de que de pronto ellos pudieron ir a todas las escuelas que pudieron ir allá en Babilonia, dice que Daniel tenía una sabiduría y aún cuando le interpreta el sueño a Nabucodonosor, que nadie había tenido la oportunidad de interpretar, Daniel tenía una sabiduría que venía de lo alto, porque Daniel tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón dispuesto a adorarle, no importa que viniera lo que viniera. Entonces Daniel, pastor Elkin, no cambió su carácter, sus principios, su fe, no las intercambió por la posición que él tenía, porque él sabía que, si el versículo que acabamos de leer al inicio dice que el rey había dispuesto en su corazón colocarlo en una posición mayor, pero Daniel sabía de que no eran su fuerza, que no eran sus dones, que no eran su talento, que no era su capacidad, que no eran sus estudios, que no era todo lo que él había dado como bagaje en su interior, sino que era la presencia del Espíritu de Dios. Era la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida, el cual coloca esa gracia, porque él hace eso con sus hijos. Y él, aún de pronto ahí tú me estás escuchando, de pronto estás en una posición hoy en día en la cual nunca te imaginaste estar. De pronto pensaste y te pareció un sueño imposible, pero Dios te ha ido llevando y te ha ido llevando. Y Dios lo único que te pide en este tiempo es que seas fiel. De pronto has querido desmayar, de pronto has querido desfallecer, de pronto has querido abandonar aquello que de pronto Dios dio a tu vida como promesa espiritual y te ha dado un empleo en el cual te ha colocado por cabeza, te ha colocado ahí como primero. Y Dios te dice en esta noche, que tú tienes que ser fiel en medio de lo que venga, en medio de la prueba. Y si pudiéramos contar en esta noche innumerables testimonios, Pastor Elkin, de hombres y mujeres que han sido fiel en medio de su adversidad y Dios le dio la victoria. Amén. Entonces, quiero hablar de 3 puntos, pastor, que podemos llevar en medio de esta disertación, en medio del descubrir algo muy, muy profundo en esta palabra, que es hablar de la humanidad de Daniel, de hablar de la divinidad y de hablar del misterio. Están estos 3 puntos que nos pueden llevar a interpretarlo mejor, a entenderlo y poder tener una manera aplicativa a nuestra vida, porque la palabra de Dios es eso. Por eso dice en Santiago que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Pastor Elkin.
Sí, todo este tiempo, ¿verdad? Que encierra, yo digo que más que misterio y divinidad, ¿verdad? La humanidad de Daniel, ¿verdad? Estaba puesta a fuego en ese momento. La humanidad de Daniel estaba puesta, me gustó una expresión que usted dijo ahorita, cuando decía, y Daniel abría las ventanas, Amén. ¿verdad? Y yo pienso que al momento de él sentirse que estaba siendo visto, que estaba siendo acechado por aquellos gobernadores y sátrapas, él dijo, no, yo voy a adorar primero a Dios. Y aunque las cosas en este momento empiecen a tornarse de un color, ¿verdad?, bastante oscuro para mi vida, voy a empezar a clamar al Dios de los cielos. Porque Daniel empezó a ofrendar su cuerpo. Pienso que Daniel empezó a ofrendar primero su vida a Dios antes de ofrendarla, ¿verdad?, de rodillas a aquella estatua de aquel rey que había levantado. Amén. Esa parte en la cual podemos hablar de la humanidad de Daniel, pastor, hablaba ahorita yo de algo que es el carácter. El carácter que es formado en los hijos de Dios, el carácter que es formado en los hombres que han dedicado e invertido, porque yo siempre he pensado que no es gastar, no, yo le gasto tiempo a la presencia de Dios, no, yo invierto tiempo en la presencia de Dios, yo invierto tiempo ahí en su presencia, amén. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre los hijos de Dios, en los cuales ellos se nota una diferencia cuando les toca ministrar, cuando les toca llevar una palabra, cuando tú ves un hombre que se coloca en un altar, pastor, o una mujer de Dios? Es en la presencia, en su búsqueda, en su inversión de tiempo, en cuanto no importa que de pronto te toque durar hasta las 3, 4 de la mañana en medio de una vigilia personal, en medio de una búsqueda, no importa cuántas veces te toque ir al altar como hacía Daniel, y Daniel marcaba la diferencia en eso, en su humanidad. Daniel era un hombre, como decíamos ahorita, que abría las ventanas, no solamente se conformaba, a pesar de que Jesús dice en la palabra que tú cuando ores, ora en lo secreto, que tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Pero Daniel, me imagino que Daniel abría las ventanas y oraba y decía, Señor, Padre, y cuando de pronto vino esa carta amenazadora, esa presión, y vino ese obstáculo, cualquier hombre de Dios temeroso, ¿qué haría? Cierra las ventanas, pastor, y cerrar, Padre, igual yo te sigo adorando. Pero aquí dice que Daniel no le importó, dice, me vas a amenazar, le diría al enemigo, Satanás, me vas a amenazar, no importa, porque yo sé en quien he creído, yo sé quién es mi Dios. De pronto Daniel no conocía esa expresión de Pablo, me decía, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Es la declaración de una palabra profética en esta noche para todos aquellos que nos escuchan en Guatemala a través de la voz de Jehová, ¿verdad? Por los 93.1. Y es que no importa la circunstancia, es el tiempo de empezar a servirle a Dios. No importa el problema, no importa la dificultad, porque Jehová de los ejércitos ha dicho que Él estará contigo en todo tiempo y hasta el fin de tus días. Amén, pastor, así es. Es una palabra profética y esperamos en esta hora de la noche que la tomes. Es tiempo de avanzar, es el tiempo de arrancar, es tiempo de empezar a servir a Dios, como decía el pastor, que es tiempo de tomar determinaciones, pastor, porque lo que más el enemigo no quieren los hijos de Dios que sean hombres y mujeres determinantes. Hombres, porque usted ve en la palabra que hombres que transformaron circunstancias fueron hombres que fueron determinantes, que tomaron decisión sin importar si de pronto aún su misma vida iba a quedar ahí. Porque eso es lo que un hombre de Dios, cuando te hablaba del carácter formado por Cristo en nuestras vidas, nosotros expresamos, hablamos, pensamos, caminamos. Dice la palabra de Dios que cómo podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. No podemos pretender tener el Espíritu Santo y actuar, hablar y pensar de una manera distinta a él, pastor Elkin. Amén, amén. Vamos a hacer un corte comercial, así que no te despegues de la sintonía, porque siguen dos puntos importantes, que es la divinidad y el misterio en tu programa Palabra Profética.
eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí, Señor. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres, Señor, tú eres mi sustento. Tú mi creador, Jesús, y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, Señor, y tú mi creador. Y la última palabra, Señor, y la última palabra la tienes tú. Oh, ¿habrá algo imposible para nuestro Dios que Él no pueda contestar? Todo lo que tienes que hacer es ir ante su trono celestial y decirle: Jesús, ayúdame, necesito de ti, necesito de tu milagro, Señor. No la tienes, Señor, solo tú. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Bueno, bienvenidos. Seguimos en esta segunda parte de tu programa Palabra Profética, ¿verdad? Con nuestro invitado en esta noche de hoy, nuestro amado pastor Adolfo Céspedes. Pues sí, pastor, seguimos acá en una palabra profética que hemos tenido en esta preciosa noche, una palabra de poder, una palabra en la cual Dios ha estado hablándonos de una manera poderosa, pastor, manera en la cual Dios ha estado abriendo nuestros sentidos espirituales para poder estar atentos a lo que Dios quiere para su pueblo. Amén, aleluya. Estuvimos compartiendo sobre la parte de la humanidad de Daniel, lo que dice este capítulo 6 de Daniel, Daniel en el foso de los leones. Y queremos además estar saludando, pastor, a todos los que nos están escuchando a través de la web en el país de México, en Guatemala,
Pastor Francisco es que se llaman, allá en Guatemala. Un saludo al Pastor Francisco, un saludo a todos los hermanos que están allá en los Estados Unidos también, en Brasil, aleluya. Entonces en esta preciosa hora estamos ahí saludando, gloria a Dios. Y seguimos compartiendo, vamos a entrar a hablar de la divinidad, de lo que habla este pasaje del capítulo 6 de Daniel con respecto a la intervención de Dios en medio de esta opresión que estaba viviendo Daniel. Daniel había sido formado, pastor, de parte de Dios en ese carácter, había sido formado de parte de Dios me imagino Daniel pequeño allá en Israel, escuchando a sus padres, viviendo todas las cosas que vivió el pueblo, esos milagros, esas maravillas. Por eso cuando Daniel enfrentó esta crisis, yo me puedo imaginar a Daniel estando reposado, estando tranquilo, porque él sabía quién era Jehová. Él sabía todas las maravillas, porque si usted lee la palabra, lo que hacen los padres es recordarle a los hijos de dónde los sacó Dios, de dónde los trajo del desierto por todos esos 40 años y los milagros que empezó a hacer el Señor en medio de todo ese caminar. Entonces la intervención divina de Dios entra de una manera poderosa en la vida de los hijos de Dios cuando confiamos. Cuando tú confías en Dios, cuando tú a pesar de la prueba, de la crisis, de la adversidad, en ti hay una confianza y una fe establecida en ti de que sabes quién es tu Dios, que lo que tú estás atravesando no es ni siquiera comparado con el poder de aquel que te tiene en sus manos. Amén. Cuando uno entra en una crisis, déjame decirte que lo que nos hace temer, lo que te hace temer en una crisis es que en esa plataforma tú no conoces el obrar de Dios. Cuando de pronto estás en una enfermedad y no ha sucedido una sanidad en tu vida, esa plataforma te hace dudar por un instante. Esa plataforma te hace de pronto por un instante dudar de pronto del poder de Dios. Pero cuando viene esa intervención divina, cuando viene ese poder de Dios, cuando viene esa divinidad sobre ti y eres sano, déjame decirte que cuando atraviesas por otra circunstancia igual, ya tú dices que ya yo viví esto, ya yo sé quién es Dios, ya yo sé lo que Él puede hacer en mi vida. Y puedes decirle a otro, estás atravesando esa enfermedad, pero yo sé quién es Dios, Él puede sanarte. Así que si estás enfermo, si estás ahí donde me estás escuchando, atravesando esa enfermedad que de pronto te ha llevado a una crisis en todas las áreas de tu vida, va a venir esa intervención. Dios, antes de que se acabe este mes, Dios va a intervenir tu vida. Dios va a traer esa sanidad, vas a testificar porque vas a levantar a otros, aleluya, en el nombre de Jesús, Pastor Elkin. Sabe, aunque la circunstancia se haya tornado un poco difícil, la vida de Daniel en este momento, ¿verdad? Estaba siendo apretada, ya el edicto había sido lanzado y la expresión que había dicho el rey, y aquel que no adore la estatua entonces será lanzado, ¿verdad?, al foso de los leones. Allí viene el respaldo divino, ahí viene la presencia de Dios sobre Daniel. Y es lo que de pronto en este momento nosotros dudamos, como decía el pastor Céspedes. Pensamos de que en todas las circunstancias que hemos trabajado y que hemos luchado, no vamos a sentir a Dios. Y que en el momento de la dificultad, en el momento de la presión, en el momento donde más necesito, entonces no lo voy a ver. Daniel, podemos decir que en un instante dijo, entonces, ¿dónde está Dios? Ya me ataron, ya me tomaron por un tiempo y ya estoy en la boca del foso, ¿verdad? Yo me imagino la expresión triste de Daniel cuando lo lanzaron. No hubo tal expresión en Daniel. Él estaba confiando en el Dios de Israel. Él estaba confiando en el Dios de sus padres. Y aunque las circunstancias se tornaron bastante oscuras para él, yo pienso que Daniel solamente levantaba su mano y decía, Señor, aquí está mi vida dispuesta para ti. Finalmente los leones no pudieron hacerle nada, porque el poder de Dios y su divinidad, ¿verdad?, bajó en ese momento. Toda su gloria estaba allí en el foso de los leones respaldando a Daniel. Amén, Pastor Elkin, así es. Esa intervención de Dios, o cuando de pronto vamos un poquito atrás, que estábamos hablando ahorita de ese espíritu superior que había en Daniel. Él le transmitía a los demás su confianza en Dios. Aún el mismo rey, pastor, sabía quién
era Jehová, porque a pesar que no había un reconocimiento directo de que Daniel era un hombre que había sido levantado por Dios y su posición en Babilonia había sido establecida por Dios, cuando el rey decreta y establece esto en el pueblo de Babilonia, y Daniel hace caso omiso, y Daniel prefiere adorar a Dios y serle obediente a Dios antes que a los hombres. Dice la escritura que el rey dice: bueno, Daniel, te tienes que ir al foso de los leones. Bueno, Daniel, hoy voy a decretar a mandarte allá. Hoy voy a decretar llevarte a ese lugar, aún en contra de mi voluntad, porque Daniel, ahí si leemos el texto, pareciera que el corazón del rey estuviese inclinado hacia Daniel, porque Daniel era un hombre fiel y él sabía que en él no había maldad, en él no había nada malo. Y dice la escritura que el mismo rey Darío le dijo: el Dios al cual tú continuamente sirves, él te salve. O sea, había un reconocimiento, aun cuando tú eres fiel a Dios, las personas que están en tu entorno, que al parecer no son convertidos, que no son creyentes, ellos reconocen que tú tienes un Dios poderoso. Ellos reconocen que en ti hay algo distinto, y afecta el entorno de los demás, aún el entorno en el cual tú trabajas, en el cual tú vives. Déjame decirte que tú lo afectas con tu aroma, con eso que está en ti distinto. Aleluya. Y Daniel había hecho que el rey Darío en ese momento reconociera a Jehová. Y el versículo 18, Pastor Elkin, nos habla de que cuando llevan a Daniel al foso de los leones, lo llevan allá, lo meten, dice que el rey no durmió toda la noche. El rey no quiso comida, no quiso bebida, no quiso música, no quiso nada. Y dice que aún ayunó, aún se desveló toda la noche esperando el momento que amaneciera para que se pudiera ver la gloria. Porque déjeme decirle en esta hora que me escucha, el rey lo declara y le dice: el rey, el Dios al cual tú continuamente sirves, Daniel, ese te libre. Pero el rey allí en la noche sabía: yo sé que Daniel va a ser libertado, yo sé que Daniel aún ese momento no es el momento de morir. Y déjame decirte que lo que tú estás viviendo no es el final, lo que tú estás viviendo no es la terminación de lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Tú no eres lo que la circunstancia dice que tú eres, tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Así que levántate, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir, es tiempo de seguir estableciendo el reino, es tiempo de decretar cosas para ti, para tu familia, es tiempo de levantar esa palabra profética, es tiempo de levantar eso que Dios dijo que tú ibas a hacer. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe, Pastor Céspedes? Antes de este tiempo, rey había decretado sobre la vida de Daniel que el Dios a quien él continuamente sirve, ¿verdad?, iba a librarle, ¿verdad?, de aquel problema donde estaba metido. Así que yo empiezo a declarar también en esta noche aquella palabra profética que declaró aquel rey, que había reconocido de que Dios es el único Dios que puede salvar a quien fielmente le sirve. Y dijo: Daniel, en la boca del foso de los leones, a punto de lanzarte, el Dios a quien tú continuamente sirves pueda librarte de aquellos hambrientos leones. ¿Sabes? Esta noche también, aleluya, hay una palabra profética para ti. ¿Sabes? No importa, aleluya, lo que tus enemigos hayan dicho. No importa lo que en la empresa se haya tornado, ¿verdad?, en contra tuya, sino que el Dios a quien tú continuamente sirves pueda librarte de mano de tus enemigos. Amén. Así es, pastor. Algo poderosísimo cuando viene la intervención de Dios, cuando Dios interviene. Y para que haya una intervención de Dios en la vida nuestra, debe haber una fe segura, de la cual la palabra dice que es la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Daniel no estaba viendo nada. Daniel de pronto estaba viendo era que iba a ser muerto a través de ese dicto, que en él había una sentencia, que en él había algo que había decretado el rey. Y el rey aún lo declara, el rey aún lo dice, de que Daniel, podía existir la posibilidad, Daniel, que te salve ese Dios al cual tú continuamente sirves. Y es la fidelidad. Es algo que está establecido en nosotros.
Porque, pastor, ese carácter que es formado en los hijos de Dios solamente sale bajo presión. Lo que somos realmente nosotros como hijos de Dios, porque es fácil de pronto predicar, hablar, porque una cosa son los dones, el que hace parte de algo que se llama el carisma, y otra cosa es el carácter. Es fácil de pronto coger un micrófono, montarte un altar, empezar a predicar cosas que de pronto te cuesta vivir. Pero realmente quienes somos sales con la presión. Ese carácter que es formado, de pronto uno viene de ser un hombre o una mujer airado, que de pronto alguien, uno decía, el que me la hace me la paga, y el que de pronto el que se la hacía en el mundo, pastor, se la tenía que pagar. Pero cuando estás en Cristo, que Cristo dice que tienes que arreglar las cosas de otra manera, que tienes que amar a tus enemigos, que necesitas amar a aquellos que te ultrajan, que te persiguen, y alguien se levanta en contra tuya, hermano, se forma un tornado en tu interior que te toca actuar como Dios quiere que actúes, como un hijo de Dios. Entonces ese carácter que Dios ha estado formando en ti solamente sale es con la presión. Y Daniel tenía una presión. Daniel, en él había algo adverso, algo contrario a lo que él de pronto Dios le había dado por promesa. Pero Daniel sabía que Dios no lo iba a dejar tirado, que no iba a dejar su fe tirada por el suelo. Así te digo, Dios no va a dejar tu fe tirada por el suelo. Esas lágrimas que has derramado, eso que has estado en esa búsqueda, en esa intimidad con Dios, hasta el día de hoy no has visto nada, pero Dios viene de camino con una respuesta. Dios viene de camino, así como José. De pronto dice la escritura que José le fue fiel cuando salió corriendo de casa de Potifar, de aquella mujer que quería hacerlo caer. Y esa fidelidad, ¿a dónde lo llevó? A la cárcel. Pero si estás en una cárcel en esta hora, quiero decirte que vas rumbo a palacio. Dios te va a llevar a ese palacio que Él dijo que tú ibas a estar, que ibas a ser cabeza, que ibas a estar como primero. Porque a pesar de la prueba, a pesar de la cárcel que estás viviendo, a pesar del foso de los leones que puedas estar metido en estos momentos, Él te va a librar de la mano del enemigo y te va a llevar a ese lugar que te prometió. Aleluya, Pastor Elki. Amén. Así que en esta noche yo creo que Dios ha empezado a hablar a tu vida. En esta noche yo creo que Dios ha empezado a declararte, ¿verdad?, que a raíz de los problemas que tú tienes, Dios siempre está contigo. Que a raíz de los problemas que te envuelven, a raíz de los problemas que tratan de ahogar tu vida, ¿verdad? Así como Daniel, Él te está diciendo, yo voy a estar contigo en todo tiempo. No importa, aleluya, de qué tanto se haya levantado el problema. No importa de qué tanto y de que te estés ahogando en la circunstancia. Dios te dice en esta noche que en todo tiempo y en todas las dificultades Dios está contigo para librarte también, no solo de los leones, sino hasta de la misma muerte. Amén, aleluya, pastor. Entonces, ya hemos estado hablando de la humanidad de Daniel, de ese carácter, de eso que se formó en él, de quién era Daniel, de lo seguro que él estaba en su Dios a través de lo que se había formado en él. Hemos estado hablando de la intervención divina de Dios en ese momento, en demostrar una vez más Dios que Él no deja a sus hijos tirados, que todo aquel que en Él confía, que todo aquel que en Él deposita toda su confianza, aleluya, Él lo guarda y lo protege, como acabó de decir usted, pastor. Pero quiero de pronto, para ir concluyendo, hablar de algo que es el misterio. Porque si leemos la escritura, siempre suceden cosas de las cuales la gente del mundo le parece una locura. Usted le habla a alguien de que tiene un cáncer terminal y usted le dice, Dios te va a sanar en un mes, aleluya, y eso le parece una locura. Porque ese es el misterio de Dios. Cuando Dios interviene en medio de algo que es contrario a lo real, pastor, a lo que vemos, a lo tangible, porque los seres humanos estamos acostumbrados a creer en lo tangible, en lo que vemos, en lo que olemos, en lo que palpamos. Y como Dios es espíritu, pastor, Dios es espíritu, y entonces dice la escritura que solamente los espirituales son los que podemos discernir esto. Los que vivimos en el espíritu, los que alimentamos el espíritu, somos los que podemos ver la intervención de Dios y los misterios de Dios. Porque Dios, pastor, y a ti que me escuchas en esta hora, Dios te da la victoria es en el mundo espiritual. En el mundo espiritual es que tú ganas la batalla. En el mundo espiritual es donde tú tomas y le arrebatas al enemigo lo que te ha robado. En el mundo espiritual es donde tú das la batalla y la ganas, para después ser tú esa punta de lanza, romper los cielos y hacer tangible ese misterio que ya sucedió en lo espiritual. Eso que de pronto hay mujeres y hombres de Dios que van al altar, oran y Dios les muestra una visión, Dios les muestra algo que va a suceder, son fieles,
creen a Dios, caminan en eso, actúan y hacen tangible esa realidad, ese misterio. Daniel lo hizo. Daniel, me imagino que iba entrando al foso de los leones. Daniel iba ahí de pronto, no sé si amarrado, no sé si de pronto iba entrando ahí en medio de su caminar, iba hablando con Dios en su mente y le decía: algo vas a hacer, yo sé que tú vas a intervenir, yo sé que un misterio de eso, de lo que tú hiciste, como abriste el mar rojo, como detuviste por un instante el Jordán, esas cosas que sucedieron, como sucedió con mis 3 amigos aquí, Sadrán, Mesach y Abednego, eso que hiciste, que lo metieron al horno de fuego y después fueron libertados, aleluya. Algo vas a hacer, esa intervención, ese misterio es lo que de pronto nos llenan de fe, nos llenan de esperanza, nos llenan de que estás atravesando lo que estás atravesando, pero ves a la palabra, lee la palabra, te dice Dios, lee, porque ahí es donde dice la escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ahí es donde te vas a alimentar. Cuando leas ese pasaje de Daniel, cualquier otro pasaje donde hay un misterio en el cual Dios interviene y al hombre natural le parece locura, es cuando te llenas de fe, es cuando te levantas de esa oración creyendo que Dios va a cambiar tu circunstancia. En la expresión bíblica, ¿verdad? Donde se habla y dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Quiero detenerme en la expresión oculto, en la palabra oculto. Ahí está el misterio. Sí, entonces cuando hablas de lo oculto, entonces ahí está el misterio. Amén. Cuando hablas de lo oculto, entonces estás diciendo algo que tú no conoces, algo que tú no sabes de dónde viene, algo que tú no sabes cómo va a ocurrir o dónde está. Eso es oculto. Pero dice la Biblia también que las cosas ocultas, ¿verdad?, son de Dios. Solo Dios puede definir. Amén. En medio de lo oculto, aleluya, puede mostrarte la realidad de las cosas. Esto le pasó a Daniel. Yo creo también que él, en la entrada de aquel foso donde estaban estos feroces leones, él iba orando a Dios, él iba hablando con Dios y de seguro le iba diciendo también: Señor, yo estoy seguro de que todo el tiempo tú has estado conmigo, de que he clamado, no te he defraudado, he sido fiel a ti, ¿verdad? Ahora muéstrame, Dios, qué voy a hacer en esto. Pero ahí venía el misterio de Dios. Ahí venía lo que Dios quería mostrar a través de su misterio. Yo no sé qué hizo de pronto el Señor. Yo me imagino acá que como Daniel había ofrendado su vida, ¿verdad? En medio de aquella habitación con sus ventanas abiertas, había ofrecido a Dios toda su vida, allí de rodillas, ¿verdad?, 3 veces al día, no importando de que fuera visto por estos gobernadores y sátrapas. Yo creo que el misterio en esta parte, yo no sé usted qué dice, yo pienso que fue que tomó su vida en ofrenda a Dios, y cuando entró ya, ¿qué leones se lo iban a comer? Si realmente Daniel había sido puesto en ofrenda grata al Señor, ya no tenía olor a carne, ya no tenía sabor a humano, ya él estaba completamente como una ofrenda agradable al Señor. Amén, Alex. Así es, Pastor Elkin. Ahí está el secreto. Ese es el misterio, Dios se lo acabo de revelar a usted. Yo también estaba de pronto en mi casa antes de venir acá, estuve orando a Dios y le pedí a Dios que me revelara eso del misterio. Y puedo creer con exactitud que fue la actitud de Daniel, el verse muerto ya. Cuando tú te ofreces a Dios como ese sacrificio vivo, dice la Escritura, ya tú le dices a Dios: no me importa morir por ti, no me importa morir por ti. Y Dios... Y para nosotros es ganancia, dice la Escritura. Entonces Daniel, ahí estuvo el misterio. Yo creo que cuando Daniel entró, Dios lo puso como invisible. Los leones no pudieron, a pesar de que lo que él declara, cuando el rey Darío se levanta muy temprano y va y le pregunta: Daniel, el rey al cual tú sirves te ha podido librar de los leones. Pastor, usted no llama a un muerto. Nunca. Usted, si te sabe que se lo comieron leones, usted no lo va a llamar. El rey Darío sabía que Dios lo había librado. Porque es que el rey Darío había profetizado sobre la vida de él antes de lanzarlo. Al Dios al cual tú continuamente sirves pueda salvarte de estos feroces leones. O sea, él le decía: Daniel, yo no puedo orar porque yo no tengo una relación con él, pero tú sí. O sea que sí, ora y clama a tu Dios porque él te va a salvar. Yo creo que el rey Darío ya conocía aquella expresión que decían: hay profeta en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que toda palabra que declararan en el nombre de Jehová, ¿verdad?, iba a cumplirse. Seguramente él dijo: yo voy a declarar de que el Dios a quien Daniel sirve va a librarlo, ¿verdad? Oiga, y aparte de esto, me trama, porque es que esto es un misterio divino, ¿verdad? Oiga, el rey ayunó. Ayunó, pastor.
lloró, ¿verdad que Vigiló sí? toda la Y vigiló, o sea, dándole peso a la palabra profética que el rey había El mismo rey lanzado había contra Daniel. decretado sobre la vida de Daniel, pastor. Y cuando Daniel entra y está en ese lugar y amanece y el rey lo llama, dice: oh rey, mi Dios al cual yo continuamente sirvo, he sido visto fiel delante de él. Aún delante de ti no he hecho nada malo. Por eso me ha salvado, aleluya. Entonces cuando tú eres fiel, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú caminas como Dios quiere que camines, ten la plena seguridad que Él te va a sacar de todas esas circunstancias. Puedes confiar, y si no te sacare, aleluya, vas a ver su gloria, porque los momentos de dificultad, los momentos adversos, solamente es para ver la gloria de Dios. Mentalízate, estás pasando por un momento difícil, pero solamente es para que se glorifique el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre tu vida, aleluya, gloria a Dios. Pastor, quiero finalizar diciendo lo siguiente: aunque andes en valle y sombra de muerte, ¿verdad? No vas a temer, porque Jehová está contigo. Así que con esta palabra quiero finalizar. Aunque andes en valle de sombra de muerte, el Señor va a estar contigo. Él va a empezar a pastorearte, ¿verdad? Y te va a empezar a llevar a comer a pastos delicados. Te va a llevar a tomar agua donde el agua esté completamente delicada, que no logre espantarte. Quiero declarar en este momento de que en todo tiempo Dios está contigo. Y así como estuvo con Daniel, así como estuvo con Sadrach, con Mesach y Abednego, y si tú le sirves con fidelidad al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, entonces su misericordia, su verdad y su justicia va a estar en todo tiempo delante de ti. Amén, aleluya, pastor, así es. Aquí está esa palabra profética en cuanto a lo que hablamos, la fidelidad. Dios no va a dejar tu fe tirada por el suelo. Mire, Sadrach, Mesach y Abednego, pastor, esa declaración que hicieron antes de entrar al horno de fuego. Sea que nos salve, o sea que no nos salve, pero no nos rendiremos ante el enemigo. Sea que nos salve, o sea que no nos salve. Y le aumentaron el fuego 7 veces, el calor, la intensidad. Y hay cosas que están viniendo a tu vida que de pronto están siendo más intensas que de pronto lo que sucedió en tu vida en 7 meses, en un año, no sé. Y ahora estás viviendo algo más fuerte. Pero así como ellos fueron libertados, así como ellos fueron sacados de esa circunstancia, dice la escritura que había un cuarto hombre dando vuelta alrededor de ellos, que dice los que lo habían echado que tenían como figura de los dioses. Ese era Jesucristo. Ese era el quien lo había sacado. Y si tú lees esa escritura, quiero decirte que eso es lo que estás viviendo. Lo único que va a hacer es romper esas ataduras que no te han dejado ver la gloria de Dios. La palabra dice que ellos fueron atados de manos y pies. Y cuando fueron tirados al horno de fuego, dice que cuando salieron, pastor, ni aún se le quemó el cabello, ni aún se le quemó nada, pero salieron caminando y con sus manos sueltas. O sea que lo que se le quemó allá en el horno de fuego fueron sus ataduras. O sea que si tú entras en un proceso de Dios, si tú entras en un momento que parece adverso, es porque Dios quiere librarte de esas ataduras para que veas su gloria. Es tiempo de caminar de su mano, aleluya. Bueno, damos gracias al Señor en esta hora, ¿verdad? Por este hermoso programa, y sabemos de que Dios ha hablado a tu vida. Sabemos de que Dios ha traído la respuesta a aquellos problemas. Sabemos de que Dios te ha dicho en todo tiempo no tienes por qué temer. Amén. ¿Verdad que sí? Porque si has sido fiel y has entrado en la búsqueda divina de Dios, entonces Dios va a estar contigo. Damos gracias al Señor en esta hora por todos aquellos que nos han sintonizado a través de los 103.5 por la banda FM, La Voz de Dios, la voz que te llama y te cambia, por aquellos que nos ven a través de escalandopeldanos.com, ¿verdad? TV, y por este espacio televisivo y este espacio radial con el que hoy contamos para bendecir al pueblo de Dios. Amén, pastor. Damos gloria a Dios por esta oportunidad de poder extender el reino de los cielos a través de estos mensajes. Y sé que ahí había una persona, más de una persona, pastor, que estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Y sé que ahí donde estás puedes estar quebrantado, puedes estar alzando tus manos, puedes estar llorándole a Dios por esa respuesta que ha traído a tu vida, que sé que va a traer una transformación en tu vida. Aleluya. Bueno, sin más, pues el tiempo ha culminado. No sin antes invitándoles, ¿verdad? Para que el próximo
jueves y el próximo martes. Sigas allí en sintonía porque sigue más de tu programa Palabra Profética. Se despide de ustedes su hermano y su amigo Elkin Zabaleta, programador y presentador de este hermoso espacio radial. Bueno, gracias, pastor. También estamos acá despidiéndonos, su amigo y hermano en Cristo, pastor Adolfo Céspedes, pastor servidor de la iglesia Dios Poderoso, Príncipe Guerrero, ubicado ahí en el barrio Simón Bolívar, acá en Barranquilla, Colombia. Aleluya. Bueno, bendiciones mil. Sin más, los esperamos el próximo martes y el próximo jueves por este ICAE TV.